Saludos para todos. En este video vamos a analizar el contenido del módulo Pensar, que se llama guión literario, guión técnico y storyboard. El objetivo de este módulo es construir un guión literario basado en la estructura de la trilogía que ya vimos, que es la idea, el tema, la premisa y el argumento. A partir de eso hacemos el guión técnico del proyecto y lo adaptaremos al storyboard como primer borrador gráfico de la historia. El guión literario, lo primero que debemos saber es que es la suma de la historia y los diálogos. En resumidas cuentas, es un documento en el que se encuentra una narración ordenada de los sucesos que se van a desarrollar en el producto audiovisual, en este caso en el videojuego que nosotros vamos a realizar. Hay que dejar claro también dos conceptos que son escenas y secuencias. La escena es el conjunto de acciones que suceden en el mismo lugar y tiempo. Es decir, que van a tener la misma locación, el mismo vestuario, la misma escenografía. Si hay un cambio en alguna de estas características, entonces ya estaremos hablando de una nueva escena. Y las secuencias se puede decir que son varias escenas que están vinculadas por una línea argumental, es decir, que tienen su propio desarrollo, tienen el mismo argumento, entonces eso sería una secuencia. También vemos en el módulo encontramos los géneros del guión literario que ustedes ya conocen: terror, fantasía, documental, musical, comedia, drama, entre otros. Vamos a pasar por estos conceptos rapiditos. En el módulo, en la guía, se nos dan unas orientaciones sobre cómo debemos nosotros realizar nuestro guión literario. Se nos dice que el guión literario tiene unas características que son: describe el diálogo entre los personajes, describe los actos e interacciones entre sí con los personajes, describe el ambiente con detalle y describe parte del escenario donde se desarrolla la historia. Pero para que un guión literario cuente o tenga esas características bien definidas, nosotros primero debemos tener claro qué historia vamos a contar, quiénes son los personajes que participan en la historia y qué género vamos a utilizar y cuál es la época de la obra, porque de eso depende la ambientación, el vestuario, el diálogo, etc. Y ya entramos en lo que es la estructura del guión literario, que vamos a explicar porque ustedes van a trabajar en eso. Entonces, el guión literario, primero que todo, tiene unas especificaciones que los textos o el texto que nosotros vamos a escribir debe estar alineado a la izquierda. Vamos a usar como tipo de letra Currer o New Currer de 12 puntos. Y los diálogos van a tener un margen adicional. Entonces, un guión literario tiene tres partes: tiene encabezado, tiene descripción y tiene el diálogo como tercera parte. El encabezado es una cabecera de la escena en la que se informa en dónde y cuándo transcurre la escena. En esta parte que está aquí, este es el ejemplo que aparece en la guía. Esta primera parte es el encabezado. La descripción es un texto que se escribe en presente, donde se va a describir el escenario y se va a informar qué acción es la que está ocurriendo en esta escena, y es este párrafo que encontramos aquí. Y el diálogo es uno o más párrafos de diálogo entre los personajes. De aquí en adelante lo encontramos. Vamos a mirar con detalle cada una de esas partes. Lo primero es el encabezado. Entonces, el lugar donde ocurre la acción y cuándo. Entonces, en el encabezado primero encontramos las abreviaturas IN o EX para indicar si es en el interior, es decir, en un lugar cerrado, o en el exterior, en un lugar abierto. Aquí tenemos dos ejemplos, ambos ocurren en el interior. El lugar específico donde transcurre la acción. Entonces debemos decir en qué parte y específicamente dónde de ese lugar. Entonces, en el ejemplo de la guía nos dice que es en el piso compartido, específicamente en el comedor. Y en este otro ejemplo que tenemos aquí nos dice que es en una residencia, en el pasillo del primer piso. Y por último, nuestro encabezado nos debe decir la hora en que transcurre el hecho. Podemos colocar algo general como día o noche,
o alguna palabra específica que nos indique en qué momento del día ocurre la acción. En ambos ejemplos tenemos que ocurre en el día. Ese es el encabezado de nuestro guión literario. Bueno, antes de continuar, recordemos que el guión literario, esas tres partes, encabezado, descripción y diálogo, se debe realizar para cada escena. Entonces, la segunda parte de nuestro guión es la descripción de la acción. Entonces nos dice que se trata de mostrar la acción que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, se debe escribir en tercera persona. Los verbos deben estar en presente. Se debe representar de alguna forma la imagen y los sonidos que van a ocurrir en esa escena. En mayúsculas se escriben los nombres de los personajes y las descripciones de los sonidos. Ojo, los nombres de los personajes la primera vez que aparecen se escriben en mayúsculas. Y si nosotros deseamos resaltar algún otro objeto o alguna otra persona, lo hacemos en mayúscula también. A continuación del nombre de los personajes, entre paréntesis, vamos a colocar su edad. Aquí tenemos dos ejemplos. El ejemplo de nuestro módulo es este que está aquí. Y yo les tengo otro nuevo ejemplo de este lado. En el ejemplo de nuestro módulo nos dice, nos encontramos en un piso, la puerta principal se abre y entra Rubén. Aquí está Rubén en mayúscula, que sabemos que tiene 22 años. Con su mochila de estudiante al hombro, en el comedor está Guillermo, otro personaje que tiene 23 años, sentado frente a una mesa, enfrascado en lo que parecen experimentos de química. En la mesa hay tubos de ensayo, profetas, etc. Esta es la descripción de la acción que va a ocurrir en mi guión literario. Y el segundo ejemplo que les traigo dice: Ernestino, el nombre de nuestro personaje principal, sale de su habitación en silla de ruedas. Al girar la esquina del pasillo, ve que hay algunos residentes. El guionista quiere resaltar la importancia de los residentes y lo coloca en mayúscula. Frente a la puerta abierta de una de las habitaciones, Ernestino, como es la segunda vez que aparece, ya aparece en minúscula, se acerca, que hay un error de escritura. Mira hacia el interior de la habitación y entrevé como unos enfermeros están colocando un cuerpo en una camilla. En este segundo ejemplo no se especifican las edades, pero sí es bueno poder colocarlas, porque permite mayor entendimiento de la escena. Bueno, y la tercera parte de nuestro guión es el diálogo. Entonces, en uno más párrafos vamos a colocar las palabras que nuestros personajes van a pronunciar. Cada párrafo del diálogo debe tener primero el nombre del personaje correspondiente en mayúscula. Entonces vemos el ejemplo, aquí está Rubén en mayúscula, dice: hey. Guillermo dice: mira, no te pierdas esto. Un gesto que el personaje haga mientras habla, o el tono con el que habla, o alguna cosa que queramos especificar, lo vamos a escribir debajo del nombre, debajo del encabezado, entre paréntesis. El encabezado es el nombre de nuestro personaje. Si usted observa aquí, Guillermo, y entre paréntesis debajo dice sin girarse. Entonces estamos especificando el gesto de este personaje que va a hablar sin moverse del puesto. Y aquí está otro diálogo: Guillermo, has visto Rubén, mire el espacio, el margen adicional que se deja para los diálogos. Esos son los 3 pasos para realizar nuestro guión literario. Las 3 partes de nuestro guión literario. En la guía nos recuerdan unos pasos que nosotros debemos seguir: elaborar una idea, ya la tenemos, formando la premisa y el argumento. La premisa ya sabemos: tema, premisa y argumento. Definir el protagonista, definir los demás personajes, establecer la trama. Y aquí nos hablan de la forma de conflicto, nos sugieren que debemos pensar que el protagonista debe arriesgar algo valioso para él. Que implementemos un giro fuerte que involucre a los demás personajes utilizando alguna forma de conflicto. El protagonista debe mostrar cambios evidentes para que el conflicto se siga desarrollando. Los personajes no siempre tienen que tener una faceta, en un momento puede ser bueno, en otro momento puede ser malo, lo que hace que se mantenga el interés en nuestro guión. Y cuando hayas planteado una crisis, de ahí debe llevar al lector o al espectador al clima de la historia para poder llegar a la conclusión. Y encontramos la actividad número 1 de la unidad 1.
diseño inicial de nuestro guión literario. Entonces, la primera parte de esa actividad es que nosotros consultemos cuáles son las 4 formas de conflictos que hay: estáticos, saltar anticipado y de crecimiento lento. Usted va a hacer una consulta y va a colocar el resultado de su consulta en nuestra tarea. Después que ha hecho la indagación, ya usted tiene su argumento, entonces va a realizar el diseño inicial del guión literario de acuerdo a lo que ya explicamos, que es la estructura del guión. Bueno, seguimos en la unidad 1, vamos a encontrar en nuestro módulo que nosotros para contar una historia tenemos 2 formas. Recuerde que la trama es una historia. Entonces, por ejemplo, una joven universitaria que se enamora, esos enamorados por alguna razón terminan alejándose y cuando ha pasado el tiempo se vuelven a encontrar y descubren que su amor sigue intacto. Esa es la trama o la historia. Esa trama hay 2 formas de contarlas. La primera forma es la estructura de los 3 actos. Entonces, esto tiene una característica y unos puntos clave. Entonces, el primer acto introduce la historia, plantea personajes, plantea interrogante o misterio, y existe un detonante que plantea un giro en la historia. Los puntos claves de ese primer acto son brindar información que necesitamos para que la historia sea coherente, y vamos a clarificar de qué trata nuestra historia, dónde va a ocurrir, quién o quiénes están involucrados, y va a haber un primer giro. Entonces, en la historia de nuestra protagonista se enamoran y se separan, ese puede ser un giro. El segundo acto es la confrontación. Se desarrolla el conflicto, se establecen los obstáculos, se incrementa la trama. Y el punto clave plantea un segundo punto de giro, intensifica la tensión, el drama, el misterio. Le podemos decir que ahora es cuando se reencuentra, pero de pronto ya tiene novio, él tiene novio, él está casado, etc. Y el tercer acto, la solución. Las características: enfrentan los conflictos, inicia la resolución del conflicto, se da la conclusión del tema. Y los puntos claves es amarrar todos los cabos sueltos que hayan quedado y resolver de una vez por todas los conflictos. Esa es la estructura de los 3 actos. Pero hay otra forma de contar la trama que se llama el periplo del héroe o el viaje del héroe. ¿De qué se trata? Tenemos un personaje que se desarrolla entre 2 mundos, el mundo ordinario y el mundo especial. Entonces se inicia con la vida rutinaria del personaje que está en su zona de confort. Un ejemplo, una mujer que trabaja como guionista o como guionista, y trabaja desde su casa, siempre está encerrada, no interactúa, tiene poca interacción social con otras personas. Hay una llamada a la aventura, se le ofrece un papel para que salga de un trabajo, para que salga de casa. Entonces, ahí está el rechazo de la llamada. Entonces, ese héroe, ese personaje, se resiste a ese cambio que se quiere enfrentar a su vida. Encuentro con el mentor, entonces aparece una persona, un consejero que le ayuda a abrir los ojos, etc. Para que él cruce el umbral y pase a ese mundo especial. Entonces, en ese mundo especial va a encontrar quiénes son sus aliados, quiénes son sus enemigos, y va a enfrentar unas pruebas que esto, Odisea o Caverna Profunda, va a empezar una prueba que le va a permitir ser transformado. Entonces, cuando salga de esa prueba va a recibir su recompensa y va a iniciar el retorno a su mundo ordinario, pero ya no va a regresar de la misma forma, sino que va a regresar transformado. Esa es la otra forma en la que podemos contar una historia. Y entramos a la actividad 2 de nuestra unidad 1, que se llama características narrativas. Se trata de esta actividad de que usted va a comparar esas 2 formas que ya vimos, las va a comparar y va a establecer o va a un paralelo que nos permite identificar de qué forma se encuentran esas 2 maneras de contar la historia. Seguimos avanzando en el módulo y encontramos los tipos de historia: historia lineal. Aquí nos da el ejemplo de Mario Bros. Es una historia que sigue un solo camino. Yo tengo que pasar varios obstáculos para llegar al final de mi historia. Historias ramificadas. Si no estoy mal, el ejemplo que nos dan es el de Call of Duty, y es que se nos ofrecen
varios caminos por recorrer, pero al final vamos a llegar a la misma solución. Y las historias abiertas que nos ofrecen varios caminos y cada uno de esos caminos va a tener un resultado diferente o una conclusión diferente para mi historia. No recuerdo ahora cuál es el ejemplo, usted lo puede consultar en la guía. Y la actividad, pasamos a la actividad número 3, guión literario, y es, de acuerdo a esto que hemos visto, a todo lo que hemos estudiado en esas 4 lecciones que están en la unidad 1, vamos a completar nuestro guión literario. Ya en la actividad 1 lo armamos, entonces aquí tendríamos que mirar si hay algo más que yo le deba agregar o si de pronto, de acuerdo a lo que yo leí, hice algún cambio en mi trama o en mi narración, yo lo complemento aquí en este guión literario y va a ser mi guión literario definitivo. Y tenemos un segundo punto en esta actividad y es que mi historia yo la voy a narrar en la estructura de los 3 actos y la voy a narrar en la estructura del viaje del héroe o periplo del héroe de los 12 pasos. Entonces, ojo que son en las dos. Mi historia la voy a narrar en la estructura de los 3 actos y en la estructura del viaje del héroe. Pasamos a la unidad 2 que se llama tipos de planos y guión técnico. Entonces, en este guión técnico ya vamos a precisar con mayor detalle los escenarios, los planos y las cámaras. Los planos cinematográficos nos van a permitir transmitir lo que sucede en pantalla. Entonces, la transformación y adaptación del guión literario a términos, el guión técnico es la transformación y adaptación de mi guión literario a unos términos que el equipo técnico pueda comprender. Aquí tenemos un ejemplo, mire que aparece. Este es un ejemplo. El formato que vamos a utilizar es parecido con algunos columnas diferentes. En este ejemplo tenemos el número de la escena, escena 1, escena 1, escena 1, escena 2, escena 2. Perdón, me moví. Ya regresé. El plano, qué tipo de plano estoy usando, el índice técnico, el ángulo de las cámaras, movimiento de las cámaras, el storyboard que vamos a ver más adelante, que son los dibujos que representan la escena. La imagen explica qué tipo de imagen va a tomar la cámara, el sonido, si hay diálogo o no hay diálogo, y el tipo de música o sonido que pueda haber en la escena. Y encontramos los tipos de plano. El gran plano muestra el escenario donde va a ocurrir la escena y esto le permite al usuario tener una idea del escenario a nivel general donde vamos, o sí, de la escenografía donde se va a desarrollar mi historia. Plano general presenta al personaje rodeado por el entorno, por la escena o por los demás personajes. Plano medio presenta al personaje hasta la cintura. Plano americano, el personaje aparece cortado por debajo o encima de las rodillas. Primer plano nos muestra la expresión del personaje. Primerísimo plano es un plano más cercano que ya resalta la expresión de los ojos del personaje. Y un plano detallado nos muestra un objeto total o parcialmente, puede ser un detalle del cuerpo, la boca, los ojos, la mano. Y pasamos a la primera actividad de la unidad 2 que nos dice identificar los tipos de plano. Lo que usted va a hacer aquí es va a buscar un video musical y va a identificar en él por lo menos 3 tipos de planos de los que ya vimos. Va a tomar pantallas de esos 3 planos que usted va a identificar y los va a colocar en un documento de Word o en la tarea que usted va a entregar. Colocando obviamente el nombre del plano que usted ha identificado. Aquí nos sugiere que usted haga esta actividad pensando en qué tipo de sensaciones son las que usted está percibiendo de ese video y si eso es lo que usted quiere involucrar en su proyecto. Es decir, que usted va a analizar ese video musical pensando en el proyecto de videojuego que usted está desarrollando. La actividad 2 de esta unidad 2 captura los tipos de planos. Usted va a tomar una cámara digital o cualquier dispositivo que le permita capturar pantallas, va a realizar una observación de su alrededor y va a identificar y capturar los tipos de planos, todos los tipos de planos que nosotros vimos anteriormente. Mire que son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recuerde que usted no debe salir de casa, así que debe utilizar
su casa, su terraza o su patio para realizar esa actividad o cualquier parte de su residencia. Usted va a tomar esa foto y la va a añadir obviamente al documento donde usted está trabajando y va a explicar cada uno de esos planos que usted tomó. Pasamos algunas especificaciones de lo que es el guión técnico. Dice que el guión técnico se puede dividir en dos partes. El encabezamiento, que es una página que contiene información relevante para el equipo de trabajo. ¿Como cuál información? El nombre del programa o producto, aquí sería el nombre de su videojuego, número de serie si la hay o no la hay, el título, autores, productores, duración, personajes con una breve descripción de sus características más importantes. Y en segunda parte el cuerpo del guión, que va a decir si es en el interior o en el exterior, ya usted sabe que eso significa. La secuencia, que es el número de la escena donde sucede la acción. La toma, el número de la toma que usted va a realizar. El plano, la nominación de los planos de acuerdo a lo que ya vimos de los 7 planos que hay. La descripción, una descripción de la imagen tal cual como va a ser. Son descripciones elementales. Los diálogos, las conversaciones de los personajes. Sonido y descripción de la música de ambiente. Locación, una breve descripción del entorno. Maquillaje y vestuario, la descripción del propósito que debería tener, ejemplo de gala, etc. Tiempo en el que ocurre la escena. Usted puede observar el ejemplo que ofrece la guía si quiere agregar o ampliar más esta información. Y aquí está el formato de guión técnico que usted va a utilizar, de acuerdo a estas especificaciones que acabamos de ver aquí. Interior, exterior, secuencia, toma, plano, descripción, diálogos, sonido, locación, maquillaje y vestuario y tiempo. Entonces, usted va a tomar, aquí encontramos ya la actividad. Bueno, antes de eso vamos a mirar las actividades que tiene que realizar. En esta unidad 2, la actividad 3, conoce el guión técnico. Entonces, usted va a mirar en una película que usted desee, va a tomar una escena que sea corta y va a construir el guión literario en este formato, el guión de esa escena en ese formato. Y la actividad 4 de nuestra unidad 2 ya es su guión técnico. Usted va a realizar con sus compañeros el guión técnico de su proyecto de acuerdo al guión literario que ya realizamos, aplicando lo aprendido en esta unidad. Recuerde que va a utilizar el formato de guión técnico que vimos ahora al final, Pasamos a la unidad 3 de nuestro módulo Pensar, que se llama Storyboard. El storyboard también se le llama guión gráfico. Es un conjunto de ilustraciones que traducen un guión. Consiste en una serie de viñetas que narran los hechos, determinando los diferentes encuadres y ángulos a utilizar en las escenas. Es decir, el storyboard lo que hace es una representación gráfica o un dibujo gráfico que me va a representar la escena que yo voy a grabar. La primera actividad de esta unidad 3 nos dice el módulo que son muy pocos los videos que se encuentran sobre storyboard en español. Entonces nos toca mirar un video que está en inglés y vamos a traducir ese video para poder seguir los pasos que en él se indican. Entonces en eso consiste esta actividad, traducir el video. El storyboard se realiza en una hoja A4 dividida en 4 paneles verticales. En esos paneles vamos nosotros a colocar la imagen, colocar el diálogo, describir la acción y colocar notas adicionales. Aquí también en esta unidad se nos habla del animatic, que es un refinamiento del storyboard que consiste en crear una secuencia de este storyboard con sonido de boceto. La diferencia entre el storyboard y el animatic es el medio. El storyboard es un guión gráfico y el animatic es un video. Entonces, esos dibujos que usted realizó, puede crear un video a manera de animación. Recuerda que las animaciones antes se hacían en dibujos, ¿verdad? Entonces usted hacía el dibujo de la primera escena. Después realizaba el dibujo del movimiento que hacía el personaje. Entonces primero el personaje tenía la mano arriba. Si la iba a mover, entonces usted realizaba un segundo dibujo donde movía un poquito la mano. Un tercer dibujo donde movía otro poquito la mano y un cuarto dibujo donde movía otro poquito la mano.
Si usted reproduce esas hojas, entonces se va a mostrar una animación. Algo así es el animatic. Usted va a colocar esas imágenes del storyboard en secuencias, va a crear se crea un video, con esas imágenes y eso mostrará más o menos cuáles son las escenas que voy a traer. Este es el formato del storyboard. Mire que tiene los cuatro paneles y están las actividades que usted va a realizar en esa unidad 3. La primera actividad es storyboard de medida. Con lo aprendido realiza un storyboard de su rutina diaria en este formato, por favor. Storyboard de proyecto. Realiza el storyboard de tu proyecto con tu grupo de trabajo. Recuerda utilizar el formato. Esta actividad va a requerir tiempo, esfuerzo y constancia porque usted va a dibujar cada escena. El animatic del proyecto. Realiza el animatic de tu proyecto junto a tus compañeros. Para eso utiliza un software de edición de video donde puedas realizar la composición. En los computadores podemos encontrar un programa que se llama Windows Movie Maker que nos permite hacer animaciones en video de acuerdo a... Podemos subir imágenes y crear un video de él. O podemos crear con una aplicación de celular, puede ser la de Google Fotos, nos permite también crear un videíto con imágenes o la aplicación que usted desee. Listo, eso es todo. Entonces, manos a la obra, vamos a trabajar en nuestro módulo Pensar. Muchas gracias.